Como le habíamos dicho, el siguiente tema tiene que ver con esta investigación que ha dado a conocer CIPER sobre el proyecto Imán, un proyecto minero donde también estaría involucrado la familia del presidente Sebastián Piñera, la familia de Carlos Alberto Délano, el tema del fideicomiso ciego y mucho más. En la siguiente nota, y luego conversamos con Nicolás Sepúlveda, periodista de investigación de CIPER, que estuvo justamente investigando este caso. El reportaje de CIPER reveló que la compra-venta de Dominga, a la que estaría ligado el presidente Sebastián Piñera durante su primer mandato, no es el único hecho irregular y con tráfico de influencia en el que estaría involucrado el mandatario. A mediados de 2010, un grupo de inversionistas, entre los que estaba la familia Piñera Morel, inició las negociaciones para adquirir un proyecto minero de hierro y escandio al sur de Vallenar. El proyecto Imán fue vendido por un monto de $13 millones a un fondo de inversión del que sería parte el Fondo de Inversión Privado Mediterráneo, del que participaba la familia Piñera Morel junto a Carlos Choclo Délano, ambos inversionistas también ligados al proyecto Dominga. Como destaca el reportaje de CIPER, si Dominga fue el primer paso, Imán fue el segundo. Mientras Dominga fue comprado por la Sociedad Minería Activa 1 S.p.A., Imán fue adquirido mediante la Sociedad Minería Activa 2 S.p.A. Y según revela el reportaje, la junta de socios está prácticamente calcada. Pero la compraventa de proyectos mineros por parte de las sociedades ligadas a la familia Piñera Morel no sería la única acción irregular cometida por el mandatario. En esas mismas fechas, el dueño de las pertenencias mineras vendidas del proyecto Imán, Arnaldo del Campo, fue nombrado por el presidente Piñera como su representante en el directorio de la Empresa Nacional de Minería, ENAMI. Del Campo fue designado en el cargo el 9 de junio de 2010, fecha en la que ya estaban en marcha las conversaciones para la compra de las 14 pertenencias mineras ubicadas a 10 kilómetros al suroeste de Vallenar. Desde gobierno aseguran, tanto para el caso Dominga como para el caso Imán, que para la fecha ocurrida las firmas de aquellos contratos, las inversiones del mandatario y algunas de las de su familia estaban dentro de fideicomisos ciegos y que el objetivo de estos era evitar conflictos de interés, más allá de lo exigido por la legislación de la época. A menos de 5 meses de que termine su segundo mandato, Sebastián Piñera se enfrenta a su segunda acusación constitucional, esta vez por faltar a la probidad y dañar la honra del país, y también está en calidad de imputado por la investigación que abrió la Fiscalía por la compra-venta de Dominga y la controversial cláusula de venta que condicionaba el pago de $9,9 millones a que el sector no fuera declarado zona de reserva. ¿Podrán los antecedentes de la compra-venta del proyecto Imán perjudicarlo aún más? ¿Se encontrarán nuevos proyectos mineros comprados por sociedades ligadas al presidente? ¿Dejaría en evidencia este segundo caso que los fideicomisos ciegos no son tan ciegos como se asegura y que Sebastián Piñera nunca se alejó de sus negocios? Bueno, ahí teníamos la nota y este proyecto Imán probablemente para algunos pueda resultar un tanto confuso respecto a lo que hemos conocido de la situación de Dominga, porque se repiten algunos actores, se repite el área y se repite el actor principal, que es el presidente Sebastián Piñera, y las posibilidades de que esté involucrado o no en un conflicto de intereses y lo que podría esto relevar en términos de lo que significa la figura presidencial. Está con nosotros, como se lo habíamos dicho, Nicolás Sepúlveda, es periodista de investigación, es autor del reportaje de CIPER que expone justamente este proyecto Imán. Muchas gracias, Nicolás, por venir acá al programa a contarnos de este proyecto. Muy buenas noches, Eduardo. Muchas gracias por la invitación y saludos también a la gente que nos está viendo. Te quiero preguntar de qué se trata básicamente este proyecto minero, pero también a la gente le interesa siempre saber cómo es que llegan a darse cuenta, a conocer situaciones como esta. Hay una filtración, hay un dato que les llega, fue parte de la investigación de Dominga y que aparece esto otro. No, mira, para explicar un poco de qué se trata, el proyecto es un proyecto minero en Vallenar, al sur de Vallenar, de hierro y estaño. Son unas concesiones mineras que tenía un señor, Arnaldo del Campo, que se dedica a esto, digamos, que algunas de estas personas como que se dedican al tema minero, que buscan dónde está el cobre, dónde hay oro, exploran,
miden un poco cuál puede ser la vida útil de esa mina y la ofrecen a inversionistas, ¿no? En eso estaba este señor en el 2009, en 2010. Y el 2010 se le ofrece a un grupo de inversionistas donde estaba la familia del presidente Sebastián Piñera. Perfecto. Cuando él ya había asumido, ¿no?, su primer mandato. Ya era presidente de la República. Ya era presidente. Perfecto. Al inicio de su mandato, en el primer semestre de 2010, el mismo grupo que estaba tras Minera Dominga, que es otro proyecto minero, ¿no? Técnicamente en ese momento el presidente ya había entregado la administración de su fortuna a un fideicomiso ciego. Claro, pero no había legislación, entonces era un fideicomiso voluntario. Claro, ¿vale? No. Claro, que recordemos que la legislación vino posterior y ese Exacto. primero él, de hecho, lo dijo. Miren, la ley no me lo exige, pero lo voy a aquí hacer. está. Y que no entregó todas las empresas tampoco. Claro, fideicomiso tuerto, dijeron en un minuto. Bueno, él ya estaba en su mandato, estaban negociando la venta de estas concesiones mineras. Estaba también Carlos Dela, ¿no? Amigo del presidente, lo conocíamos por Penta, el financiamiento ilegal de la política. Y en junio, este señor Arnaldo del Campo estaba decidiendo si le vendía a unos inversionistas chinos, que le ofrecían 34 millones de dólares por estas concesiones mineras, o al grupo de inversionistas donde estaban los Delano y los Piñera, que terminaron pagando 13 millones de dólares, mucho menos. Bastante menos. ¿Y por qué él acepta a los chilenos y no a los chinos, considerando que la oferta es menos de la mitad? Lo que dicen su abogado es que a los inversionistas chinos no los conocían y a los inversionistas chilenos sí, por tanto hay un tema de mayor confianza y prefirieron irse a la segura, digamos, antes de correr algún tipo de riesgo con inversionistas de otras partes del mundo. Pero ahí, eso es lo que dicen ellos, lo consignamos nosotros en el reportaje, pero hay un hecho fundamental, que el 9 de junio de 2010, mientras estaban negociando, Sebastián Piñera nombra a Arnaldo del Campo, quien es la persona que les vende las concesiones mineras, como director del ENAMI, como representante del presidente de la República en ENAMI. Claro, la Empresa Nacional de Minería. Y por lo mismo nosotros en el reportaje en CIPER decimos que ahí se expuso a la presidencia un conflicto de interés, ¿no? Para que quede constatación de los hechos. En junio, él nombra a este señor en ENAMI como su representante no personal, sino que representante... En el directorio. ENAMI, que es la empresa estatal de la pequeña y la mediana minería, para quienes no la conocen. ¿Y esto fue antes o después de la firma por la compra de esas pertenencias mineras? Fue antes. Fue mientras el negocio se estaba negociando, ¿no? Y esta persona, Arnaldo del Campo, estaba decidiendo si le vendía a inversionistas chinos o a estos grupos de inversionistas chilenos. Claro. Ya desde la perspicacia, de la suspicacia, ¿no?, uno podría decir, vienen los chinos, te ofrecen más del doble, vienen acá de Chile, pero además a lo mejor te podrían estar ofreciendo ser parte de un directorio de la Empresa Nacional de Minería. Estoy hablando desde la suspicacia, no estoy tratando de establecer nada, sino que desde lo que uno podría empezar a especular. Por eso es tan importante que estas cosas sean siempre claras, porque se evitaría un pensamiento como ese. Es que además estamos en un tiempo en Chile en que estamos desconfiando, que todo el mundo desconfía de todo, ¿no? El presidente además está imputado en otra causa penal. Nosotros no tenemos ninguna prueba de que eso haya sido así, de que el directorio de ENAMI haya estado en algún tipo de negociación. Simplemente instalamos la información sobre la mesa y, bueno, el presidente tendrá que aclarar, su familia tendrá que aclarar, ¿no?, la información. Claro, porque podemos decir que ya este señor se dedicaba a eso, por lo tanto no era un tipo que viene saliendo, no sé, de un club deportivo. No, tiene credenciales. Claro, tiene credenciales para... Pero justo en el momento en que se desarrolla la compra-venta de un proyecto minero... no se ve bonito por lo bajo, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo encuentran esta primera pista para llegar al caso Imán? Estábamos investigando nosotros en CIPER junto a la BOT, hicimos estos reportajes sobre los Pandora Papers, ahí salió esta información de la minera Dominga, otro negocio donde estaba involucrada también la familia presidencial, esta vez en un paraíso fiscal, y luego quedaron algunas hebras de esa investigación que nosotros empezamos a tirar y empezamos a investigar, y en este caso puntual fue mucho trabajo de archivo, porque si bien, por ejemplo, algo que se dice poco, pero el fideicomiso ciego del presidente, como era voluntario, y aunque no fuera voluntario, todos estos negocios quedan alojados en notaría. Nosotros en CIPER hacemos mucho trabajo de archivo, somos muy ratón de biblioteca, entonces fuimos a revisar actas de directorio, juntas de accionistas, encontramos los contratos del negocio, pactos de accionistas, y ahí nos dimos cuenta que en el contrato de venta de estas concesiones mineras, de hecho, no aparece Arnaldo del Campo, que era la persona que había sido nombrada en el directorio de ENAMI. Aparecen dos abogados y una sociedad que ellos habían formado. Pero cuando le seguimos la pista a esa otra sociedad con otros documentos, nos damos cuenta que en realidad quien estaba al final de esa sociedad era Arnaldo del Campo. Así lo encontramos, digamos, no fue que nos pasaron la información en un subterráneo ni nada. La gente a veces se imagina como... Claro, que viene un soplón, te deja que es una operación política. Maletín y que cambian el maletín. Claro, no. Ajá. Y este señor Arnaldo del Campo, volvamos a este señor Arnaldo del Campo, que es el que está finalmente, que es el hombre que se encarga de hacer la prospección minera, que no es menor, es una pega bastante... intensa y extenuante, muchas veces sin resultados positivos. ¿Quién es Arnaldo del Campo? ¿Cuál es su rol en toda esta historia?
Arnaldo del Campo fue durante 10 años consejero regional en la región de Atacama. Es un dirigente de Renovación Nacional histórico y emblemático en la región, cercano a Baldo Procuriza, Perfecto. actual ministro del gobierno. Que fue ministro de Minería antes de ser cambiado. Exacto. Arnaldo del Campo fue también candidato a diputado, no le fue bien. Se dedica él a esto que tú decías, a buscar proyectos mineros, a encontrar yacimientos, a explorarlos, medir cuánto es lo que se puede hacer ahí y le vende eso a inversionistas. Hasta el 2009 no le ha ido muy bien a Arnaldo del Campo en estos negocios. De hecho, en 2009 este proyecto IMAN lo iba a vender a Pucobre, que otra mediana minera que opera aquí en Chile, el Grupo Hurtado Vicuña. Ellos se desistieron de comprarle y ahí, a fines de 2009, y ahí es cuando él empieza a buscar nuevos inversionistas. A eso se dedica. Él tuvo también una separación con su ex señora bastante polémica, que fue la primera vez que salió el proyecto IMAN en la prensa. Su ex señora, la señora Cooper, lo demandó. Porque cuando... Sí. ¿Yo Cooper? Sí. Cobre. Dios es guionista. Claro, sí, tal cual. En 2009 se divorcian y ellos estaban casados sin separación de bienes. Entonces cuando se divorcian y enumeran los bienes que tenían que repartir. Estas concesiones mineras fueron evaluadas en 100 millones de pesos. Un año después se empezó a concretar el negocio que terminaría vendiéndolo en 13 millones de dólares, digamos. Por tanto, en 2015 la señora lo demandó, acusando que le había estafado, ¿no? Pero ya la causa estaba prescrita, ya se desistió, no se sabe bien qué pasó ahí. Y esa vez Radio Bio Bio publicó, cuando él era director de NAMI, director de NAMI será formalizado, etcétera. Pero no pasó nada con eso. No, porque la señora se desistió y después en la otra causa hubo dos causas, una civil y otra penal, y en la otra causa fue sobreseído. Volvamos entonces a Arnaldo del Campo, dirigente de Renovación Nacional, de la región de Atacama, este hombre que, a diferencia del caso Dominga, donde venden finalmente Dominga a un tercero que sería Carlos Alberto Delano, aquí estamos hablando de una compra. Sería la gente que administra ese fideicomiso ciego, tuerto, del presidente Sebastián Piñera y de su familia el año 2010. Compra esta... Lo compran a través de... eso también es importante saberlo. En Chile se usan fondos de inversión privados y sociedades, ¿no? Claro. Y otras formas de hacer negocio. Se usan distintas figuras muchas veces para planificar el pago de impuestos, para patear el pago de impuestos, planificación tributaria finalmente. En este caso fue muy difícil, nos costó harto identificar quién eran los inversionistas atrás del negocio. Porque había una sociedad que a la vez estaba controlada por un fondo de inversión privado y otra sociedad, las que a su vez eran controladas por otro fondo de inversión privado y otras sociedades. Tuvimos que buscar mucho en notaría, estar muchos días buscando hasta encontrar las actas de accionistas donde aparecen finalmente quiénes son los inversionistas detrás del proyecto. Una de las sociedades involucradas eran la familia Piñera Morel, eran los mayores accionistas, tenían un tercio de las acciones. Después venían los Delano, con poco más del 22% de las acciones, y después 15 inversionistas más con ya porcentajes más pequeños, digamos. Ahí, de hecho, se cruza con un proyecto de ley que se busca hace tiempo de conocer los beneficiarios finales de este tipo de cosas, porque muchas veces pasa eso, que son dos sociedades, no son caras visibles, las sociedades tienen sus propios socios, fondos de inversión, todo, son unos árboles que y al final aparece el que después de todas estas cascadas va... ¿Quién va a recibir el Claro, el que dinero? recibe el billete está por allá arriba. Exacto. Es como si usaran máscaras, Eduardo. Es como si uno se pusiera una máscara, después otra, y finalmente es como un juego, hay que descubrir quién está atrás de toda esta estructura de sociedades. Es un Scooby-Doo que al final le sacaban la máscara. Claro. Al ¿Quién es el malo? Turno, claro. Pero eso, llegar a sacar la máscara es bastante complejo. Arnaldo del Campo, entonces, bueno, él tiene después este cargo de confianza del presidente en ENAMI mientras participaba en la compraventa. ¿Se puede iniciar investigaciones o procesos judiciales a partir de este eventual conflicto de interés? Porque, claro, que sea una persona vinculada a la minería le pone un manto de lo que decíamos antes. No es un amigo que lo ponen ahí a pito de nada, cayó y obviamente lo están beneficiando. Pero una persona vinculada cuesta, pero entendiendo que hay una compraventa de por medio, uno podría plantearse. ¿Hay una manera de avanzar al respecto? No me contestes todavía, Nicolás, porque tenemos que hacer una pausa. Son las 11 de la noche con 29 minutos. Estamos en vivo, como siempre, acá en Mentiras Verdaderas. Te estamos contando el caso IMAN para que lo conozcas al revés y al derecho y mañana, cuando te juntes a almorzar con tus amigos, sepas de lo que estás hablando. Hacemos la pausa y regresamos con todos los detalles. Hay un par de cosas muy sabrosas todavía que conocer acá en Mentiras Verdaderas.
Ya estamos de regreso y te quiero contar que en primavera florecen las sonrisas. Ve a Clínicas Implanet por esa sonrisa que siempre soñaste. Con más de 36 años de experiencia han hecho sonreír a miles de pacientes. El teléfono es el 22-759-0909 o los puedes visitar también en www.implanet.cl. ¿Dónde están? En Iquique, Calama, Copiapó, están también en Las Condes, Vitacura, Providencia, San Miguel, Maipú, Puerto Montt y próximamente en Santiago Centro. Además, recuerden que la nueva sucursal de Clínicas Implanet está en Puerto Montt, ubicada en la calle Serrano 220, y espera a todos los pacientes del sur de Chile para que vuelvan a sonreír. Clínicas Implanet, líderes en implantología y odontología general. Grande Implanet, gracias por estar con nosotros cada noche en Mentiras Verdaderas. Te estamos contando esta noche de Imán, un negocio que tiene que ver con pertenencias mineras en las cuales está involucrado el presidente de la República, Sebastián Piñera. Estamos conversando de aquello, conociendo los detalles, junto al periodista de CIPER, Nicolás Sepúlveda, periodista de investigación y autor justamente del reportaje que expone el proyecto Imán. Y habíamos quedado en esta posibilidad, ¿no? Porque ya sabíamos que quien le vende finalmente a el fideicomiso ciego de la familia del presidente Sebastián Piñera termina instalado durante el proceso, Arnaldo del Campo, en ENAMI mientras participaba de esta compraventa. Y entendiendo que él es una persona que viene del ámbito de la minería, la pregunta era si se podría establecer ahí que hubo algún tipo de otorgamiento en provecho para que él participe de aquello. Habría que investigar más, nosotros no tenemos antecedentes, porque uno también pudiera pensar que desde ENAMI, que justamente se dedica al tema de la pequeña y la mediana minería, porque Arnaldo del Campo no solamente tenía el proyecto Imán, que le vendió a los inversionistas, entre los que está la familia del presidente Piñera, tiene también otras pertenencias mineras, muchas pertenencias mineras. Uno podría pensar que también ahí habría que investigar qué pasó durante esos 4 años en que estuvo en el directorio de ENAMI, ¿no? Nosotros no tenemos antecedentes para afirmar que puede haber ahí eventualmente un delito, por ejemplo. Lo que sí nos enteramos después de publicar el reportaje es que la Fiscalía está analizando si es que va a iniciar una investigación de oficio o va a adjuntar la investigación respecto a la compra del proyecto Imán a la investigación penal que ya inició por el caso de la minera Dominga, ¿no? ¿Sabemos cuánto percibía él por estar en el directorio de ENAMI? Eran montos menores, pero también dependían del cargo que tenía dentro del directorio y también a cuántos directorios asistía. Nosotros revisamos las memorias de ENAMI de esos años y no se establecen las rentas de los directores. Había todo un problema también de transparencia en esa época, que ENAMI no transparentaba cuánto le pagaba a sus directores y a sus ejecutivos. Entiendo que Arnaldo del Campo envió una carta a CIPER defendiéndose ante el reportaje. Ahí dice que no sabía quiénes eran los cuotistas ni accionistas del comprador del proyecto Imán. También asegura que ENAMI no se relacionó con el proyecto. ¿CIPER puede refutar estas afirmaciones que ha dicho Arnaldo del Campo? Le contestamos en la misma carta que publicamos en CIPER, le contestamos abajo respecto a esa afirmación específica donde él afirma que no sabía quiénes eran estos inversionistas. Nosotros tuvimos a la vista un correo electrónico del 17 de junio de 2010, donde su abogado, así supimos de hecho que estaban negociando, sus abogados dicen: oye, dile a Arnaldo si finalmente le va a vender a los chinos para avisarle a los Delano y que no se enojen conmigo, digamos. Sabían al menos que estaban los Delano, por tanto no es cierto que él no sabía de ningún accionista ni ningún inversionista, estaban los Delano. Y también algo que es muy relevante, Eduardo, como la familia del presidente Sebastián Piñera eran los mayores accionistas de una de las sociedades que estaban tras la sociedad que compra el proyecto Imán, el representante, el ejecutivo de mayor confianza de la familia del presidente Piñera, que es Nicolás Noguera, era director de esas sociedades y aparece firmando los contratos de la opción de compra del proyecto. Hablamos con los abogados, nosotros Arnaldo del Campo, cuando estábamos haciendo la investigación y le dijimos: cuesta mucho creer que ustedes no supieran que estaba el presidente Piñera acá, si la contraparte en el documento formal, en la acta pública que tuvieron que firmar para concretar este proyecto, era Nicolás Noguera, una persona que entonces ya era el gerente general de toda la empresa de inversiones del presidente, que daba entrevistas en los diarios, que todo el mundo sabía que era un ejecutivo de confianza, más aún en el mundo de los negocios, ¿no? Asumiendo que Arnaldo del Campo no sabía quiénes eran los cuotistas ni accionistas del comprador del proyecto, ya uno podría ponerse en una posición. Pero si efectivamente está ese contrato, o ese correo electrónico donde se menciona justamente a los Delano, donde aparece también este otro señor Noguera, ¿no? Vinculado directamente al presidente de la República, uno podría decir que quizás cuando el presidente de la República te nombra en ENAMI, uno podría decir, no
dar un paso al costado, decir, oiga, resulta que yo, a lo mejor usted no lo sabe porque es un fideicomiso ciego, pero... Tal vez esto no se ve bien. Claro. Quizás en algunos años más la gente de CIPER va a investigar esto y pueda sonar raro, porque, claro, usted me está nombrando en ENAMI y resulta que yo, a lo mejor, usted no lo sabe porque es un fideicomiso ciego, señor presidente, pero yo le estoy vendiendo a usted unas pertenencias mineras. Las versiones de ellos, tanto Arnaldo del Campo como de la oficina de la presidencia, como de Nicolás Noguera, nosotros hablamos con todo antes de publicar como corresponde, todos señalaron que no sabían el uno del otro, ¿no? Nicolás Noguera nos dice que al momento de concretar este negocio ellos no consideraron que había un conflicto de interés, luego tampoco consideraron que hubiera un conflicto de interés, insisten en que había un fideicomiso ciego por parte del presidente y que él no se enteraba de estos negocios, es lo mismo que dice la presidencia, y Arnaldo del Campo también insiste que él tampoco sabía. Uno podría asumir y tener buena fe, actuar de buena fe y pensar que eso es así. Por lo menos alta la coincidencia de fechas, ¿no? Y de nombre. Sí. Ahora, yo, a ver, aquí de nuevo tratando de apelar al sentido común, ¿no? Si usted en su casa o tú mismo has vendido algo alguna vez, un auto, cualquier cosa, una tele, lo que sea, uno igual se pone cachudo, ¿quién te lo va a comprar? Si lo está vendiendo, no sé, por una plataforma, ¿quién me lo va a comprar? Y no estamos vendiendo una tele usada, ¿no? Es un negocio bastante millonario. Yo no sé, si vendo mi auto, igual miro quién me lo va a comprar, no sé, como que... Cuando estamos hablando de un negocio, gente de negocios, yo creo que con mayor razón, no tengo por qué desconfiar de lo que dice él, pero en otros casos, ¿no? Si él desconfiaba de otro comprador, no este señor, desconfía de los chinos porque no sabe quiénes son, con mayor razón tendrá que saber quiénes son los chilenos, ¿no? Entonces, como que al final hay cosas que, insisto, desde el sentido común, porque puede que justo en este caso haya sido una excepción, se ven bastante extraños. El gobierno... Es lo que, ¿sí? Perdón, Eduardo Cortito, es lo que nosotros le decíamos a los abogados cuando conversamos con ellos, porque, claro, no le quisieron vender a los chinos, ¿no? Porque no los conocían. Claro. El tema es que en esa pasada perdieron harta plata. Los chinos ofrecían 34 millones de dólares. A los Delon y los Piñera le terminó vendiendo el proyecto en 13 millones de dólares. Es más de la mitad, son 21 millones de dólares. El que pierde en la pasada, claro, apelando a la confianza, ¿no? Lo dejo ahí como dato. O sea, yo, que jamás he hecho un negocio de esa naturaleza, si tengo un chino que me ofrece tanto más, espero que me presenten al chino. Viajo a China. Voy para allá, voy a tu casa, voy, don chino, ¿cómo le va? O sea, es mucha la diferencia, no una diferencia menor, ¿no? Bueno, pero algo que hay que investigar y hay que ver si la Fiscalía abre una investigación respecto a este asunto también. A lo mejor como nosotros no somos empresarios, porque yo asumo que tú no eres empresario todavía. Sí, ¿te imaginas? Claro. No. Claro, como uno no está en eso, a lo mejor uno se maneja, pero yo creo que el sentido común es lógico. O sea, si te ofrecen tanto más, estamos hablando de 20 y tantos millones de dólares más... Considerando además lo que yo te decía, que la historia de Arnaldo del Campo, que hasta ese momento no le habían resultado estos negocios. No había logrado vender ninguna pertenencia minera estos proyectos. Por tanto, se iría a dar el gran palo al gato, digamos. Yo me imagino que había ahí ambición. Bueno, que compra en AliExpress, le compra un chino que no conoce, tiene confianza que le va a llegar la cosa, me queda vender algo por 20 y tantos millones más. El gobierno también se ha defendido. Vamos a ver una cuña de la defensa del gobierno que dice lo siguiente. En forma previa a su primer gobierno, el presidente Piñera se desligó absoluta y totalmente de la administración y gestión de las empresas familiares y de cualquier otra empresa en que participaba. Adicionalmente, y en forma voluntaria, porque en ese entonces no existía ley que lo exigiera, constituyó fideicomiso ciego. Que es un poco que yo creo que eso es algo que nadie podría rebatir, porque efectivamente así fue. No había una ley, el asset... Era un fideicomiso voluntario, no existía, claro, es verdad. Que no fue de todos sus negocios. Recordemos que cuánto costó que se desprendiera de Chilevisión, de, no sé si de LAN... Lo hablé con unos abogados, un abogado experto en transparencia también hablamos antes de publicar y se recordaban de eso y me decían, recuérdate tú que cuando él era dueño de Chilevisión y no la vendía, él por su cargo institucional estaba nombrando los directorios de TVN. Claro. Que era la competencia, es un negocio, digamos. Claro. Siempre estuvo ahí. El 2010 fue muy complicado en términos de conflicto de interés. Sí. Yo me acuerdo de eso, me acuerdo de lo que la presión que había en los medios, cuándo va a vender, cuando vendió fue como ya. Y eso apuró después la ley que efectivamente para su segundo mandato sí le obligó a tomar ese fideicomiso ciego. Bueno, y ahí hay otra discusión, ¿no? Si es mejor que sea ciego, donde nadie sepa, porque... ¿Ellos en qué se amparan? Es un fideicomiso ciego, por lo tanto el presidente no sabe en qué están invirtiendo su plata. O es mejor que esté todo sobre la mesa. Es mejor que esté todo, claro, que sea un fideicomiso donde todos sepamos que la gente que está administrando la fortuna del presidente en este caso, lo va a invertir en esto, en aquello, y no se genera... Es que lo que yo te decía, porque es un fideicomiso ciego, pero cualquier persona puede ir a la notaría y hacer el trabajo que hicimos nosotros
y rastrear la hebra de estos negocios, digamos. No es información privada, esto queda registrado en escrituras públicas. No es difícil enterarse, si uno quiere enterarse, ¿no? No, claro. Pero igual no todos tienen el gen de un periodista de investigación que se pasa horas y horas y horas. Un paréntesis, cuando hablamos nosotros acá de medios independientes como CIPER u otros, La Voz u otros, las horas invertidas para sacar adelante un reportaje tecnológico son muchas. Y no siempre está el presupuesto para pagarle a los periodistas, pagarle a la gente que haya que mover para desarrollar esto. Es súper complejo. No es llegar y que no es que llegues a la notaría y te pasen la carpeta y está todo. Sí, no, a veces uno habla con los diputados y te dicen, no, ¿quién fue? Como con los que se ven perjudicados, ¿quién me hace daño? Como no les cae mucho en la cabeza que uno pueda hacer un trabajo profesional sin intereses atrás, ¿no? Porque bueno, hay muchos diputados que funcionan así, pues. La operación. Claro, la operación, si la política funciona así de manera cochina, entonces es como el ladrón siempre piensa que te le van a entrar a robar. No quiero decir que usted, diputado, que ha hablado con el joven Nicolás Sepúlveda, sea un ladrón. Estoy tratando de sacar cualquier tipo de posibilidad de visitar tribunales nuevamente. A ver, esa es la respuesta que da el gobierno, ¿no? La respuesta tiene que ver con estos fideicomisos ciegos y que es la misma que han dado en el caso de Dominga y que es lo que hoy día está en tribunales y también, que son cosas distintas, la responsabilidad política. Es bien especial eso, Nicolás, porque uno podrá decir, ya, pero ¿cómo no iba a saber que hizo el negocio con su amiga, los que administran su riqueza con su amigo? ¿Cómo cuando se juntan? Y con su hijo. Claro, a jugar golf, a ver el Festival de Viña en la tele, no sé, a ver Netflix junto el fin de semana, cualquier cosa. No iban a hablar de una venta tan millonaria. Ya, pero suponiendo que así fuera, es difícil comprobarlo. Lo importante, creo yo, Eduardo, porque uno no puede afirmar cosas sin... Yo entiendo la sospecha y nosotros también la tenemos, ¿no? Pero nosotros, por ejemplo, en los reportajes ni acá no podemos afirmar que él sabía, sería muy irresponsable. Pero lo que sí es importante es con cuánta ociosidad se investigan estos temas. Por ejemplo, el fiscal Manuel Guerra, que investigó el tema Exalmar y Dominga el año 2017, dio una entrevista al Mercurio. Mercurio, fin de semana. Donde dijo que sí le parecía bien que la Fiscalía abriera esta investigación penal porque habían antecedentes nuevos. Eso es así. Pero el fiscal Guerra, en la investigación de 2017, por ejemplo, no quiso solicitar los correos electrónicos ni del presidente Piñera ni de su familia. Entonces, ante esta disyuntiva, hagamos política ficción. Ante esta disyuntiva en la que estamos ahora, que la gente sospecha y dice, mira, ¿cómo no va a saber si están su hijo, está su mejor amigo, están sus fondos involucrados? Si la investigación del fiscal Guerra el año 2017 hubiera revisado exhaustivamente todos sus correos electrónicos de los hijos y hubiera buscado como había que buscar, yo te aseguro que los grados de confianza hoy día en lo que dice la moneda serían mayores, ¿no? Todos tendríamos mayores garantías de lo que se está diciendo es cierto, porque decimos, ok, se revisó todo lo que había que revisarse. Pero no se revisó todo lo que había que revisarse. Esos correos electrónicos hasta el día de hoy no se han revisado. Claro, porque el fiscal Guerra en esa entrevista dice que revisaron unos correos electrónicos con ciertas palabras clave. Pero son los de Nicolás Noguera. Claro, pero los de Nicolás Noguera. Exacto. No los del presidente de la República. Y también, por otro lado, ¿sí? Cortito, pero efectivamente el fiscal dice eso. Nosotros hicimos un reportaje en CIPER que revisó toda la investigación paso por paso que hizo el fiscal Guerra respecto al caso Dominga. Y revisamos también los antecedentes que él presentó ante los tribunales, ante el Juzgado de Garantía, ante la Corte de Apelación y la Corte Suprema. Porque una de las defensas de la moneda fue que en el caso de Dominga, esto está visto por la Fiscalía y los tribunales habían sobreseído al presidente. Los antecedentes de la venta de Dominga nunca se le presentaron a los jueces. Y en las diligencias que pidió el fiscal Guerra, nunca se hizo ninguna diligencia y se preguntó respecto a la cláusula del preacuerdo de la venta de Dominga. Claro. Ese preacuerdo estaba como archivo adjunto en uno de los miles de correos de Nicolás Noguera. Uno habría que preguntarle al fiscal Guerra si ese preacuerdo se le pasó, no lo vio, o si lo vio y no le pareció importante, pero no lo investigó, ¿no? Algo de eso dice en la entrevista. Dice que él consideró que no era lo más relevante porque lo que se estaba tratando de... Está investigando otra cosa. Pesquisar era otra cosa, que era la primera querella del exdiputado Hugo Gutiérrez y luego una ampliación de la querella en una segunda instancia. Y es más, dice en esa entrevista el exfiscal Guerra que llamaron a las personas que veían eso y todos coincidían en la misma tesis, de que el presidente Piñera no sabía. Entonces si ellos todos dicen eso, entonces perfecto. Entonces, yo vi esas declaraciones. Eran todos los amigos del presidente, los integrantes de su directorio, claro, y sus empleados, digamos, y su familia. Esas fueron las personas que declararon. Claro, por eso estaría tan relevante que se pudiera revisar los correos electrónicos para establecer si es que ellos te dicen una cosa, porque podría ser obstrucción a la justicia. Y por eso, Eduardo, es tan importante que ahora se investigue bien todos estos asuntos. ¿Qué pasó con Dominga? ¿Qué pasó con Iván? Porque no es... Alguna gente puede pensar que alguien está obsesionado con lo que hace el presidente Piñera, ¿no? Yo creo que como país, como democracia,
tenemos que dar garantías, o sea, no nosotros somos periodistas. Claro. La gente que está en la moneda, en el gobierno, en distintos cargos de poder, tiene que dar garantía y confianza. Estamos en una crisis de confianza tan grande que uno a veces mira la respuesta de estas personas y es como si no se dieran cuenta en el Chile que estamos viviendo. Estoy de acuerdo contigo en eso. Yo creo que más allá de la opinión que uno pueda tener sobre la figura de Sebastián Piñera y del presidente Sebastián Piñera, que a mí son dos cosas parecidas pero distintas, si alguien la hace, la tiene que pagar. Aunque sea doloroso para la democracia, aunque sienta un mal precedente para el extranjero, aunque si alguien la hace, tiene que pagar. Y nosotros como ciudadanos tenemos que tener mayor estándar a la hora de votar si es que las personas que votamos terminan haciendo cosas reñidas con la ley. Porque no se trata de, qué feíto lo que hiciste. No, reñido con la ley, no puede ser. Que alguien se aproveche el cargo para beneficio personal. ¿Qué es lo que dice la gente en la calle? En el fondo, ¿cómo se recupera la confianza en la institución del presidente de la República? Claro. Que es muy importante. Bueno, hay que aclarar todo lo que haya que aclarar, digamos, no puede quedar todo que piden como votos de confianza, ¿no? La oficina de la moneda dice, no, aquí hay un fideicomiso ciego y no se enteró el presidente. Claro. No sé si alguien considera que eso es suficiente para que todos creamos que, ok. Discreción tuyo creerme nomás. Pues como después de las platas políticas, después de las colusiones. Porque además después, otro argumento que suelen esgrimir y que uno lo escucha acá todos los días es como, ya le están dando honor al presidente. Y los de cuando la Bachelet y cuando el empate, Frey, claro. Si hay antecedentes que permitan establecer que hubo una comisión de un delito en la administración que sea, con el nombre que sea, da lo mismo. Tienen que pagar. Si no puede quedar esa sensación de impunidad, esa sensación de porque estás en el poder o porque tienes llegada con la gente de poder, alcaldes, parlamentarios, todo tiene que ser investigado. Lo de Recoleta con las platas que le están sacando a la corporación tiene que ser investigado. Y si Daniel Jadwe como alcalde tiene responsabilidad, tendrá que pagar. No. Y si no es ahora... Da lo mismo el color político. Si no es ahora, ¿cuándo? Venimos saliendo, bueno, hace un par de años ya del escándalo del financiamiento ilegal de la política. Nosotros en CIPER investigamos a fondo todo y contamos en varios reportajes, por ejemplo, cómo se llegó a un acuerdo transversal para bajar las investigaciones. La gente a veces no se acuerda, pero no se acuerda que el PPD, que es un partido de día de oposición, tenía como militante a Sokimich. Sí, claro. Era una cosa tan absurda y tan escandalosa que era ese nivel, digamos. ¿Qué pasó con... hoy día Marco Enrico Minami es candidato presidencial, ¿no? Tiene procesos pendientes. ¿Qué pasa con el juicio de Pablo Longueira y senadores que han estado procesados? Venimos saliendo de esa crisis de confianza donde la mayor parte de los políticos involucrados en los casos de financiamiento ilegal no fueron procesados. Algunos no los desaforaron, en otros casos no se creyó el servicio de impuesto interno. Entonces, si no es ahora, ¿cuándo? Si nos están explotando estas informaciones, ¿qué va a hacer la Fiscalía y qué va a hacer la moneda también? ¿Cómo se va a transparentar toda esta información? Ahora, no porque haya estado aquí y no quiero que suene una defensa de Sebastián Sichel, no soy quien, pero es muy gracioso cuando le tiran el misil de que una empresa pesquera financió su campaña, pero sí... Varias empresas pesqueras. Claro, bueno, todos funcionaron así y no porque todo haya funcionado y haya estado bien, no porque lo hagan todo está bien. A lo mejor la ley lo permitía, pero era adecuado que un político... La ley no lo permitía, Eduardo. La ley no lo permitía. Momento, no sé si en ese momento parece siempre fue delito tributario. Si tú emites una boleta, la boleta ahora claro. Y antes, y te pasan una plata y el servicio tú no lo prestas, es una boleta ideológicamente falsa. Falsa, sí. Pero hoy día el tema del quién pone la plata es mucho más transparente, por eso conocemos que ejecutivos de una empresa de gas le están metiendo lucas. Pero es irrisorio que denuncien a aquellos que hacían lo mismo. Todo. Y así como diciendo, mira lo que hizo él. Pero ¿sabes lo que me llama la atención también? Es saliéndose un poco el tema, pero yo leía, vi una entrevista al actual coordinador de campaña, entiendo, ¿no? El señor Santa Cruz, de Sebastián Sichel. Y decía, no, y en la democracia cristiana nos financiaban empresas reguladas por el Estado. Yo sé quiénes son. Bueno, en esa entrevista nadie le preguntó quién eran, ¿no? Pero pero pongan esa información arriba de la mesa. Es como ¿qué es esto? Es como un bar de mafia, donde yo digo, no, yo sé que tú cometiste un delito, pero entrega la información entonces. Claro. Y el otro le responde, tú eras el tesorero, también sabías. ¿Qué es ese espectáculo? A mí me dio un poco de vergüenza y como llegaba a ser casi irrisorio. Bueno, un poco el debate político se ha convertido como una pelea de curso, ¿eh? De, es que yo sé, pero que tú le sacaste la lengua, no, pero tú antes le sacaste a tiempo atrás, ¿no? Y ya que estamos así como en el afán de pelar las acciones de la política. El tejido. Yo recuerdo cuando en una oportunidad Heraldo Muñoz señaló que ellos tenían algunos antecedentes a propósito de estos haitianos que venían a Chile, que tenían algunos antecedentes de mafia. Los funcionarios públicos tienen la obligación de denunciar. Exacto. Si tú eres funcionario público y sabes de la Comisión de estás obligado por ley a denunciar. Y no denunciaron. Se hicieron los Larry.
No, es como que se amenazan con información que tienen, pero no la ponen sobre la mesa. Y yo creo de verdad que hay gente que no se da cuenta en el mundo que estamos. Bueno, la violencia que vimos ayer, mucha gente se sorprende, pero si a la gente todos los días está viendo la impunidad política, claro. ¿Por qué la gente va a pensar, bueno, sí? Y te van a decir que la estás justificando, cuando tú la explicas, que es distinto a justificar. Y es un problema complejo la violencia, que hay que entenderlo. Claro. Está bien, condena la violencia, pero ¿qué? ¿Tú crees que así, de verdad crees que así la gente va a decir, no, esta persona condenó la violencia y yo ya no voy a ir a saquear? No. Bueno, hoy día el ministro decía, yo llamo a la gente que esté en paz. Yo me imaginaba al tipo que estaba lanzando la mano. El ministro dijo que hay que estar en paz, claro. Perdón, disculpe. Claro. Hechos concretos. La semana pasada, el Senado de la República aprueba una ley en 12 minutos para favorecer a candidatos que habían quedado fuera porque no habían presentado los documentos. Si a usted, que le piden unos documentos para postular un subsidio, no llega con los papeles, ¿cree que el Senado va a sacar en 12 minutos una ley para salvarle el pellejo? Nada, tapa gigantesca. Y ellos en 12 minutos. Ahora, que está la efervescencia, que estamos todos hablando de que tenemos que cambiar y todo lo demás, lo hacen en 12 minutos. Si eso no es un cara de... Entonces, ¿qué? Hablan una cosa, hacen otra. A la hora de los cubos se salvan a sí mismos, que hay una cuestión media endogámica, como de somos nosotros y nos tenemos que proteger. No, y te doy el ejemplo de las reacciones que ha tenido la investigación en el proyecto Imán. Por ejemplo, el otro día estuve en un matinal y habían unos diputados de Renovación Nacional. Y decía, el diputado Durán, Jorge Durán, decía, estoy choreado ya de defender al presidente. Y le preguntábamos, bueno, ¿qué va a hacer usted concretamente para que se transparente esta información? Porque todo el rato es lo que tú decías. Entonces el diputado empezaba, bueno, pero esto es porque el presidente, ¿qué pasa con Boric? Y empezó a sacar como casos de Yasna Proboste en la Junji. Entonces todo se transforma como una reyerta, como si fuera un patio de colegio, efectivamente, donde todo se empieza a empatar y no se dan cuenta de lo que está en juego es la credibilidad del sistema político entero. No es, en este caso, yo creo que no tiene que ver solamente con la credibilidad del presidente Piñera, tiene que ver con nuestras instituciones. Sí, claro. Si en las investigaciones que hicimos, periodistas que hicieron, CIPER también, pero otros medios también, respecto a cómo se trató lo del financiamiento político ilegal, cómo se comportó la Fiscalía, cómo se comportó el Servicio de Impuesto Interno, cómo se comportó la Corte de Apelación y los jueces de la Corte Suprema. Había un juez, Lamberto Cisterna, cuyo hijo estaba involucrado en casos de plata política ilegal, y el voto del ministro Cisterna entonces, en un momento, fue crucial, por ejemplo, para no formalizar, para que no se le quitara el fuero a algunos senadores. Entonces, todo eso está en la retina de la gente. Nosotros en CIPER, a veces, cuando uno anda más bajoneado, dice, trabajamos tanto y a veces no vale tanto la pena. Y para el estallido social nos dimos cuenta que la gente sí nos leía. Cuando aparecieron reportajes de CIPER, la gente salió a pegarlo en las calles, digamos. Entonces, la gente sí lee esos reportajes, la gente sí se informa y tiene esa información acá. Entonces, ahora no estamos hablando solo de la credibilidad del presidente Sebastián Piñera, insisto en eso, yo creo que está en juego la credibilidad del sistema institucional completo en Chile. Estamos hablando a propósito del caso Imán, junto a Nicolás Sepúlveda, periodista de investigación de CIPER, y de esta situación, esta adquisición por parte de la familia Piñera Morel, insistimos en este marco que se ha establecido de un fideicomiso ciego voluntario, fue en el mismo tiempo en que se hizo la compraventa del proyecto portuario minero Dominga. Estamos hablando entre 2010 y 2012, durante el primer gobierno de Sebastián Piñera. ¿Qué se podría desprender de ello al regreso de la pausa? Entiendo que es la última pausa, ¿no? Gracias. Es la última pausa de la noche, son las 12 de la noche con 4 minutos y ya regresamos acá en Mentiras Verdaderas. 12 de la noche con 15 minutos junto a Nicolás Sepúlveda, periodista de investigación de CIPER. Estamos hablando del caso Imán. De acuerdo a la investigación de CIPER, que señala que si Dominga fue el primer paso, Imán habría sido el segundo. Vamos a continuar con aquello, pero antes permítame darme unos minutos para leer una carta con derecho a réplica. Dice, lo escribo para hacer efectivo mi derecho a réplica, consagrado a la ley 19.733, producto que el pasado martes 12 de octubre fui aludido por el conductor de Mentiras Verdaderas, Eduardo Fuente, quien dio lectura a una carta enviada por el periodista Emilio Sutherland, quien se habría visto agraviado por los dichos míos en el mismo programa derivados de la publicación del libro La Guerra de Harvey. El señor Sutherland escribió aludiendo su derecho a réplica y el programa reprodujo sus dichos en el sentido de que yo formulé imputaciones graves en su contra que resultaron agraviantes, inexactas y ofensivas, como también que hasta ese momento él había guardado silencio ante amenazas en su contra, pero que todo tenía un límite, según señaló, ha dedicado su vida a denunciar delitos civiles, militares y eclesiásticos, acusándome de haber publicado a rajatabla lo mencionado en su contra con una fuente, con lo que habría dado paso a la creación de una noticia falsa. Para ir hacia el fondo de la acusación, que implica haber bajado material periodístico de importancia para el bien común, conversé con una de las fuentes del reportaje investigado por Sutherland, el ex cabo Cristiano Paso, denunciante de corrupción, quien me confirmó
que a fines de 2009 había sido contactado por el periodista. Opaso confió en él, iniciando a partir de ese momento un trabajo de reporteo conjunto que se extendió durante más de 6 meses. Los hechos que afectaban prácticamente a todo el alto mando del ejército de la época incluían el uso de autos fiscales para mudanzas, matrimonios y el traslado de esposas de altos oficiales, utilizando combustible proveniente de la ley reservada al cobre y personal militar en calidad de choferes y mayordomos. Un escándalo. Una vez que el reportaje estuvo listo para aparecer en el programa Contacto, según Opaso, Sutherland lo llamó a Canal 13, donde ambos vieron el capítulo. Sin embargo, el reportaje no fue emitido y posteriormente el periodista se habría negado a devolverle el material de denuncia al cual Opaso no tenía más copias. A ello se suma que en medio del reporteo de la guerra de Harvey, Rafael Harvey, personaje central de la narración, a través de entrevista grabada me señaló que un oficial de inteligencia del ejército le confidenció que le había pagado 200 millones de pesos a Sutherland para bajar un reportaje de Canal 13. Como seguramente no había registro de los dineros y el conjunto de las acusaciones me parecían graves, entrevisté al periodista Emilio Sutherland, quien negó haber recibido dinero, cuestión que consigné en el libro y que también señalé en el programa Mentiras Verdaderas. De manera que no hay inexactitud alguna en mi trabajo. Lo cierto y preocupante, más allá del ego del señor Sutherland, es que sí existió un reportaje extenso sobre corrupción en el ejército realizado el año 2010 y que nunca conoció la luz. Periodo que coincide con la llegada a la propiedad de Canal 13 del magnate Andrónico Luksic, amigo, benefactor y oficial de reserva VIP de la institución. Cuando entrevisté al señor Sutherland por este evento, primero me señaló que el motivo por no haber emitido el mencionado reportaje fue que le faltaba fuerza y que, en cambio, se había publicado otro en que denunciaba a un alto oficial del ejército, pero en realidad se trataba de un coronel que pasaría a retiro ese año, que utilizaba vehículos fiscales para vender fardos de pasto de su campo particular. Al hacerle ver a Sutherland la relevancia de los hechos que había dejado de lado y que involucraban al alto mando, como segunda versión, me señaló que se había tratado de una decisión editorial y finalmente, pasado un rato, me dijo que había defendido el reportaje hasta el final, pero que donde manda capitán no manda marinero, refiriéndose a que el director de la época se había negado a emitirlo y que él no pudo hacer más. Recalco que yo no afirmé que Sutherland recibió dinero, sino que consigné los hechos. Ante su derecho a réplica, donde cierra señalando que se reserva el derecho de iniciar acciones legales, mi respuesta es que aquello me tiene sin cuidado, lo que me importa es el bien común y el no haber publicado un reportaje de este tipo me parece que lo afectó gravemente, pues conocer este tipo de hechos es un derecho de la población y un deber del periodismo serio. La carta que acabo de leer la firma Javier Rebolledo, periodista y autor del libro La guerra de Harvey. Volvemos al caso Imán, que nos convoca a propósito de una investigación que podría tocar a la familia del presidente de la República y al propio presidente de la República. Finalmente, Nicolás, después de haber conocido este caso y de lo que esto podría considerar, ¿no? ¿Es probable que se encuentren más conflictos de interés de este tipo en negociaciones del presidente a través de estos fideicomisos ciegos? ¿Y qué podríamos desprender finalmente de todo esto que se ha conocido? Es una investigación que nosotros tenemos en desarrollo. No tenemos certeza de que hay más proyectos mineros en los que la familia del presidente Piñera, a través del Fondo de Inversión Mediterráneo, participó durante el primer mandato de Piñera entre 2010, 2012, 2013 y 2014. Estamos investigando esos antecedentes. Yo no sé si hay también conflictos de intereses. Como yo te decía al principio, son investigaciones difíciles de hacer porque es información que hay que ir a escarbar en las notarías. Es mucho trabajo archivo y se encuentra un expediente, después hay que ir a buscar el otro y luego tejer en una línea de tiempo toda esa información y después darle algún sentido, ¿no? Tenemos la certeza de que hay más proyectos mineros y estamos investigando. Sería bueno también que esto se transparentara y también es importante saber qué va a hacer la Fiscalía, que si el proyecto Imán va a ingresarlo a la investigación que ya inició sobre Dominga y también si los otros proyectos mineros también se van a investigar, ¿no? CIPER, periodismo independiente. CIPER, periodismo independiente. Nosotros desde hace harto tiempo ya nos financiamos solamente con el aporte de nuestros socios. Respetamos, por supuesto, todos los medios que se financian por la publicidad. En CIPER, por opción propia, decidimos no tener publicidad. No ponemos avisos en nuestra página web, no recibimos dinero de partidos políticos, ni tampoco fondos estatales. Nos financiamos fundamentalmente con nuestros socios, una estrategia que nos ha funcionado. También decidimos no cerrar nuestra página web, a diferencia de otros medios. Entonces, si usted paga o no paga, puede entrar igual. Todos pueden leer la información que nosotros publicamos porque creemos que es importante que la gente esté informada. Pero quienes quieran aportar con un periodismo independiente, que intentamos que sea lo más riguroso que podemos,
Pueden ingresar a ciperchile.cl/socios, hay distintas alternativas, pueden hacer una donación única, suscribirse y donar desde 3.000 pesos hasta lo que quieran mensualmente, y con ese dinero Ciper es una fundación, así que tampoco nadie retira ningún tipo de utilidades. Lo que hacemos es financiar nuestra oficina y los sueldos de los periodistas, y la idea es crecer en socios para poder tener más periodistas, poder hacer más investigaciones. Nosotros en Ciper recibimos todos los días mucha información, y hay mucha información que no podemos, siempre le decimos a la fuente, somos muy pocos y no podemos investigar todo, y hay mucho que investigar en Chile. Entonces, quienes quieran apoyarnos pueden hacerlo ahí en ciperchile.cl, y la idea es que nuestro equipo siga creciendo. Ya nos ha funcionado, ya somos más que hace 2 años, así que por ese lado está todo bien. Ya lo saben, entonces, si usted quiere periodismo independiente y que sea de aquellos que van destapando cosas, colabore con Ciper. Les cuento que mañana en nuestro programa estará el candidato Gabriel Boric acá junto a nosotros para contarnos también del momento electoral, de lo que ha venido ocurriendo, de las encuestas y también de las polémicas que se instalan en medio de la candidatura. También mañana a las 20 horas, atención, mañana miércoles a las 21 horas, se transmite el documental Chicago Boys de Carola Fuentes, y la propia Carola Fuentes estará mañana acá en el programa. A las 21 horas entonces mañana es la emisión del documental Chicago Boys, un documental esencial. Es muy interesante de ver para entender un poco la lógica y la dinámica, cómo se instala el modelo económico acá en nuestro país. Y también estará mañana con nosotros, periodista de investigación, Alejandra Matus, que el jueves debuta con un capítulo de Jaque Matus en la red con el caso Kaiser, a 2 años de aquel lamentable hecho. Hay antecedentes que ha investigado Alejandra Matus y que podríamos conocer mañana en adelanto, y el jueves ya eventualmente usted podrá verlo en toda su extensión. Así que está hecha la invitación para mañana, entonces acá en Mentiras Verdaderas. Muchísimas gracias, Nicolás, por acompañarnos el día de hoy. Gracias a usted, Eduardo, felicitaciones y suerte ahí el jueves con el programa que debuta. Jaque Matus. Siempre es bueno más periodismo. Bueno nombre, Jaque Matus. Muchas gracias a todos también por acompañarnos, dejarnos entrar a su casa. Será hasta mañana.